Establecemos una comunicación vía Zoom con el vicegobernador de la provincia, Pedro Pesati. Primero los saludo, después planteamos los temas. ¿Cómo le va, Pedro? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Bueno, nosotros muy bien, aunque como siempre consternados, ¿no? Por aquellas imágenes que implican hechos de violencia. Mira, veníamos de hablar de violencia en el fútbol, pero un minuto antes de conectarnos con usted, Pedro, la situación de Regina, ¿no? Esta agresión a un concejal, esta falta si se quiere, de diálogo y consenso entre, en este caso, los gremios y la política. Y primero quiero una reflexión de su parte sobre este tema puntual. Bueno, por supuesto, primero repudiar ese tipo de actitud, ¿no? Y en segundo lugar, me parece a mí reflexionar sobre algo que nosotros no podemos permitir, los argentinos, me refiero, los renegrinos, que es naturalizar la agresividad como modo de vida, como método para resolver nuestros problemas. La Ujú. agresividad como modo y comportamiento diario y constante para cualquier cosa, ¿no? Me parece que ese comportamiento agresivo que atraviesa muchas vidas y muchas actitudes en el diario vivir de todos, ¿no? Es un comportamiento que nos puede llevar al peor de los destinos. Mm. Y que lamentablemente a veces vemos referenciado en autoridades del máximo nivel, ¿no? Es- Partiendo a veces de autoridades nacionales que han hecho de la agresividad la metodología para poder relacionarse con el resto de las personas. mm, Y la a- agresividad nunca es buena, ¿no? Nunca es buena. A eso quería llevarlo, ¿no? Si nos trasladamos a nivel nacional, vemos un Congreso con agresiones verbales adentro, afuera también con situaciones de violencia y terminó con lo que todos conocemos, que es el retiro de esta ley. En principio, ¿qué análisis hace? Sobre todo, cómo se dio las acusaciones, las publicaciones. Bueno, hablábamos recién de la agresividad, de la violencia. Creo que, bueno, una actitud, un método de parte del gobierno nacional claramente marcado en esa dirección, ¿no? Es muy difícil encontrar una conducta que no sea siempre la que está bordeando la agresividad, el tensionar todo, el llevar todo a los extremos, ¿no? Pasó hace unos días atrás cuando el ministro Caputo amenazó diciendo que no estaba amenazando a las provincias, que si no hacían lo que quería iban a hacer un ajuste peor de lo que cualquiera imagina, y al día siguiente lo que trasciende en una reunión de gabinete donde el presidente Milei habría dicho, de acuerdo a lo que trascendió de esa reunión, que si, que digamos que iba a fundir a las provincias, que iba a poner de rodillas a los gobernadores, todo eso además después sumado a lo que dijo el presidente provisional del Senado, diciendo que los gobernadores son animalitos gastadores que quieren llevar agua para su molino, cuando en realidad efectivamente los gobernadores, como el gobernador nuestro, quiere llevar agua para el molino nuestro, que es la provincia. Mm. Cuando desde el gobierno provincial pedimos que se coparticipe el impuesto país, estamos pidiendo justamente que recursos que corresponden a las provincias, porque las provincias, convengamos que delegaron en la nación la potestad de recaudar los tributos, pero que los tributos siempre se originan en los territorios provinciales y que tienen que ser coparticipados. En esa coparticipación que estamos pidiendo recursos que son nuestros y que los necesitamos para poder aplicar a los gastos que la provincia tiene, sobre todo considerando que las provincias somos las que prestamos el servicio de seguridad, educación y salud que el Ujú. Estado Nacional ya hace muchas décadas dejó de prestar. Entonces, hablar de que los gobernadores son animales gastadores, que quieren llevar agua para su molino, es un lenguaje totalmente violento que busca irritar a la gente, sobre todo cuando por ahí no se conoce que en el caso nuestro, por ejemplo, en Río Negro, el 85% de los recursos que están presupuestados se destinan para solventar y financiar el servicio de seguridad, el Ujú. servicio de salud pública y el servicio de educación pública. Bien. Entonces, en eso gastan los gobernadores. Y para eso queremos tener recursos que además nos corresponden por derecho, ¿no? Pedro, Pero bueno, qué pasó en el medio? Digo, porque se había aprobado en general, había cierto consenso, inclusive de diferentes fuerzas políticas. ¿Qué fue lo que ocurrió para que tenga este desenlace? bueno, me parece que lo que ha hecho el presidente del bloque de la Libertad Avanza es pedir la vuelta a comisión del proyecto que estaban tratando, Mm. desconociendo que en el reglamento interno de la Cámara de Diputados de la Nación, cuando un proyecto vuelve a comisión en el estado de tratamiento que ese proyecto tenía, vuelve a foja cero. Se recontraenojaron después, seguramente cuando vieron que habían metido Claro. la pata,
se la agarraron con cualquiera. Y entonces, algo muy grave que ha pasado, ¿no?, que conocimos hoy a través de una publicación de la oficina del presidente, es poner de un lado a los diputados que ellos llaman que están del lado del pueblo y del otro a los diputados que ellos dicen que están en contra del pueblo. Es decir, los que no están con ellos están en contra del pueblo. Bueno, no es así. No, no, ese maniqueísmo es muy lesivo, es muy peligroso, ¿no es cierto? Yo siempre digo, ¿no es cierto? Un gobierno, cualquier gobierno, tiene todo el derecho del mundo de pretender que una ley cuando entra al Parlamento salga sin la modificación de un punto o de una coma. Está en todo su derecho en pretender eso. Pero también tiene la obligación, en un país democrático, de comprender que en el Parlamento una norma puede recibir muchas modificaciones o que puede ser rechazada. Y lo tiene que aceptar, porque eso es la democracia. Mire, a nosotros nos ha pasado, en la anterior gestión con Alberto Beretinec, ustedes recordarán, yo también fui vicegobernador, tuvimos muchos problemas, muchas veces nos quedamos con las ganas de que saliera una ley que para nosotros era fundamental, pero no conseguimos los votos y bueno, la perdimos, pero no salimos a decir que los legisladores que habían votado en contra de lo que pretendíamos eran enemigos de la provincia de Río Negro. He sido intendente, muchas veces mandé ordenanzas al Consejo Deliberante que no salieron y bueno, tuve que respetar el resultado, ¿no? Y es parte de la democracia esto. Y creo que esta actitud que tiene el gobierno nacional está llevando a la Argentina hacia un proceso que ojalá me equivoque, ¿no? Pero me parece que lleva a la Argentina hacia un proceso en el que podemos lamentar muchísimo después las consecuencias de todo lo que estamos viendo hoy día. Mire, le digo algo, mire, la guerra como la violencia jamás nacen de la boca de un cañón. La violencia, la guerra siempre nace de la palabra que se va de boca. Cuando la violencia verbal es la madre de todas las violencias. Y yo ruego y pido realmente con todas mis fuerzas que el gobierno nacional deje las conductas que tiene de violentar todo el tiempo, a través de la palabra, de Twitter, de las publicaciones que hacen, de las expresiones que tienen, de violentar la vida pública de los argentinos, porque eso puede traer muchas consecuencias. Pedro, un gobernante... Sí. No, es que digo, en una situación de una crisis económica letal por la que estamos atravesando, donde hay una sociedad que buscó un cambio por un lado, pero la está peleando por el otro a partir de una situación de aumento de tarifas y demás, lo último que quiere ver es esto, ¿no? Es un recinto en donde no lleguen a un acuerdo y donde se ponga de alguna manera el país en pausa, porque ahora ¿qué pasa? Esto... Vuelve el debate otra vez, que se lo pregunto como ciudadana común, sin ningún tipo de conocimiento, creo que se pregunta a la gente en la calle, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo seguimos? Tienen que empezar de vuelta, yo no sé qué van a hacer, no sé la decisión que van a tomar. Lo que han hecho, digamos, es lo que sucedió y se vio ayer, digamos, ¿no? No van, digamos, van a buscar culpables, bueno, pero nadie puede alegar su propia torpeza. De hecho, el cambio ya lo están haciendo, ¿no? Mire, Caputo, que tiene el récord junto con Macri de haber endeudado a la Argentina en la proporción más alta jamás registrada en la historia económica del país, con el préstamo que tomaron con el fondo, también tiene el récord en sus primeros días ya como ministro de haber producido en un solo día el aumento más alto en toda la historia económica argentina del dólar, del 118%, y provocar instantáneamente una devaluación del peso del 54% que impacta directamente sobre el nivel de ingresos y sobre los salarios. Porque inflación teníamos en Argentina, por supuesto, una inflación que era muy lesiva, que era muy mala, pero tenemos inflación ahora con un ajuste sobre la economía que impacta sobre todo sobre los ingresos. Y este gobierno, por supuesto que es un gobierno que está haciendo un cambio, y un cambio muy profundo, un cambio que por supuesto hasta ahora no ha beneficiado en absoluto a los sectores de más bajos ingresos, a los que más necesitan de un cambio, sino que beneficia sobre todo a los sectores más acomodados de la economía. Es un gobierno que funciona como un tornillo, aprieta para abajo y afloja para arriba. Y eso está a la vista. Pedro, mire usted, en el caso de las provincias, dicen que ahora van a castigar a las provincias. Las provincias no son una entelequia, las provincias son las personas que viven en ellas. O sea que el ajuste es como una especie de castigo, nos castigan porque no hacemos lo que ellos quieren. Lo cierto es que, con respecto al impuesto país, que no querían coparticipar y no quieren coparticipar, no lo quieren coparticipar porque el Fondo Monetario les dijo que no lo coparticipen. Vuelvo a lo que decía recién, como el tornillo, aprietan para abajo, pero aflojan para arriba.
Al Fondo Monetario no lo aprietan, al contrario, aflojan. Sí, señores, le dicen, nosotros no lo vamos a coparticipar, vamos a apretar a las provincias para que se queden sin ese recurso. Me parece que está claro esto y creo que el cambio probablemente que la gente pretendía era otro, era un cambio que beneficiara, él había dicho, Milei, ¿no?, que venía a terminar con la casta, está rodeado de la casta, se recontra rodeó. Bien, Eh, Pedro, le agradecemos como siempre su tiempo, su claridad en sus pensamientos y todos esperamos ver una situación diferente, al menos de armonía y de paz social. Le agradecemos mucho su tiempo, así usted muy amable. muchas gracias. Adiós.